David Emile Durkheim nació un 15 de abril de 1858 y falleció el 15 de noviembre de 1917 en París, a la edad de 59 años de edad. Durkheim venía de una familia judía y también de una generación de rabinos. Él tenía el puesto número 8 de esa generación. Los rabinos son líderes que se encargaban de estudiar o interpretar textos sagrados que la comunidad consideraba. Podríamos decir que a estos intérpretes se les consideraba como maestros. Pasaron los años y Durkheim decide abandonar esta tradición o esta generación de él poder ser un interpretador de textos e inicia su formación académica en la Escuela Normal Superior. Nos dice también que Durkheim en la generación de rabinos predicaban o interpretaban el libro de Torah, que es un libro judío donde contiene leyes, relatos y textos del pueblo. Y en este libro de Torah contienen 5 libros de la Biblia, los cuales son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En esos libros se encargan de memorizar esos textos para aplicarlos en la vida cotidiana. Durkheim, años después, en 1879, va a París y es cuando inicia su educación en la Escuela Normal Superior y ejerce como profesor de filosofía y trabaja en una escuela secundaria. Cuando es docente, Durkheim imparte cursos sobre diversos temas como la solidaridad social, la educación, la moral, doctrinas pedagógicas, el suicidio, la familia, física de las costumbres y derechos. Años más tarde fallece el padre de Durkheim y él se sentía culpable por haber abandonado la tradición familiar y no haberse ordenado de rabino y el haber abandonado el judaísmo. Aquí Durkheim en la división del trabajo nos hace una comparación para distinguir en ella cómo había cambiado la sociedad en la sociedad antigua y la sociedad moderna, porque hace mención, y era algo que le preocupaba, que era la moral, ya que hacía notar la diferencia de moral y las normas que existían antes y las de ahora, porque antes era más fácil ser recatado a las normas y porque ahora ya lo vemos como algo normal. También nos hace mención en lo que es la conciencia colectiva, pues nos dice que la conciencia colectiva pues es una construcción que nos permite identificarnos como sociedad y que a su vez nos permite construir una nueva estancia del ser social que como tal nos va a hacer sobrevivir como sociedad, porque como sabemos el individuo no puede sobrevivir eh, solo, siempre tiene que o necesita más bien ayuda de alguien más. Entonces, si nosotros logramos construir una conciencia colectiva que no caiga en la vinculación de normas, eh, también pues algo que considera Durkheim, que si esto no pasara, se consideraría que las sociedades o la sociedad moderna se irán haciendo algo individual y llegarían a un suicidio. En la división de trabajo, según Durkheim, hace una comparación entre sociedad tradicional y sociedad moderna, que en la sociedad arcaico tradicional existe el derecho represivo, el que cada individuo representaba un tipo colectivo,
hacían tareas parecidas y responsabilidades semejantes, la homogeneidad y ausencia de individualidad, la identificación entre el individuo y su función, una conciencia colectiva intensamente compartida. Sociedad diferenciada o la sociedad moderna, está o existe el derecho restitutivo, la generalización de la división del trabajo social, la especialización de tareas, la heterogeneidad e individualidad, la elección y diferenciación entre individuo y su función, una conciencia colectiva débil. Eh, el vínculo social en virtud de la solidaridad, pues son organismos multifuncionales. O sea que existen dos modos de vinculación. Uno en donde los individuos se mantienen unidos por la semejanza y por compartir conciencia colectiva. Y el segundo sería una interdependencia por vínculos sociales orgánicos. La teoría de la socialización, nombre que se le asigna a la explicación elaborada por Durkheim, aprende a vivir en sociedad, permite entender cómo se logra la adquisición de los valores, ideas, creencias y normas que regulan la vida de la sociedad. A lo largo de los planteamientos analizados, se confirma que será la sociología, a través de sus fundamentos teóricos, quien entrega a los docentes los insumos necesarios para que expliquen las experiencias prácticas del aprendizaje que involucrarán a los estudiantes en una nueva realidad social. Se pretende que los seres humanos aprendan a vivir en sociedad y resaltar de cada integrante los valores, ideas, creencias y pautas que fortalezcan la vida en sociedad, y se promueva la democracia cognitiva y la ética ciudadana. De esta manera, es relevante citar que la sociología de la educación estudia el origen, la organización, el desarrollo y los procesos de transformación de la sociedad. También estudia de manera específica las relaciones de los sujetos que componen a los grupos sociales. Las principales obras de Emile Durkheim fueron La división del trabajo, publicada en 1893, Las reglas del método sociológico, publicada en 1895, El suicidio, 1897, La educación moral, 1902, Las formas elementales de la vida religiosa, publicada en 1912, Lecciones de la sociología, 1912. Durkheim nos habla sobre el suicidio y nos dice que Durkheim consideraba el suicidio como un hecho social, donde lo social puede llegar a influir mucho en uno mismo y a veces llegamos a tomar decisiones que afectan nuestra vida. Nos dice también que el ser humano nace y crece en un grupo social. Lo podemos ver ya sea, por ejemplo, en la familia, en la escuela, en un grupo de amigos o en un grupo religioso, donde en estos grupos ya se adaptan formas de pensar, algunas acciones e incluso valores que uno mismo va adquiriendo o tomando suyos. También nos habla de 4 tipos de suicidio. El egoísta, que este ocurre cuando las personas no logran integrarse a la sociedad o a un grupo. Estas personas se sienten rechazadas y suelen tener pensamientos depresivos todo el tiempo. Un ejemplo puede ser que estas personas no se sientan integradas a su familia, no tengan amigos o incluso no tengan alguna pareja. También nos habla del altruista, que son personas muy integradas a una sociedad que llega el punto o el nivel que son capaces de dar su vida por la sociedad. Lo podemos ver como ejemplo los sacrificios que antes se hacían para algunos dioses. El anómico, que es cuando las normas sociales están muy marcadas, cuando ocurren cambios muy difíciles o totalmente, o que llegan a alterar totalmente la sociedad. Nos decía que es cuando, por ejemplo, ocurre una mala economía en el país
y las personas o los padres de familia encargados de llevar dinero a su casa quedan despedidos y a veces ellos se sienten con esa carga o responsabilidad de no poder llevar dinero a su casa y a veces llegan al punto de quitarse la vida por no poder abastecer a su familia o por no poder encontrar un empleo. Y la última es la fatalista, donde son las normas muy rígidas y las personas sienten que su vida no tiene sentido. Aquí podemos poner un ejemplo que son las limitaciones de los derechos o algunas personas que son esclavos y aquí estas personas pues se les limita su libertad. Hecho social. Bueno, el hecho social se emplea en un terreno de antropología y sociología, que es para aludir las ideas y los comportamientos que pueden encontrarse en algún grupo. Para entender qué es un hecho social, tenemos que denominar que es el conjunto de individuos que comparten un objetivo e interactúan entre sí. Y esto se adquiere de forma independiente y también es de forma consciente o inconsciente. Durkheim decía que el hecho social era un modo de ser influenciado por una cultura, o sea que son conductas humanas habituales que no son dependientes de la construcción biológica o psíquica de una persona o de una sociedad, sino que tiene una existencia singular y propia. Las características del hecho social son los colectivos, que forman parte de una cultura, es decir, que no son individuales, los coercitivos, que inciden en un accionar individual, y los exteriores, que se imponen desde fuera por costumbre o repetición. Los ejemplos de hechos sociales serían pagar impuestos, las elecciones, los golpes de Estado o simplemente cumplir con tus deberes. La sociología de Durkheim en educación era mostrar la falsedad de los teóricos en los que se apoyaban los planteamientos idealistas, pues la educación se debería de estudiar como un hecho social, como si se tratase de una cosa, ya que de esta manera se afirmaba que desde el enfoque sociológico no era válido hablar de la educación en abstracto, de la educación ideal, de lo que debería ser la educación, sino hay que tratarla como aquello que es, tal como se da en la realidad, es decir, como un conjunto de prácticas sociales y de instituciones sociales. Durkheim arranca de una concepción antropológica radicalmente contraria a la de los idealistas. Así, según su opinión, no podemos hablar de una naturaleza humana existente, pues los seres humanos no pueden ser obligados a partir de sus rasgos biológicos naturales. La sociedad producía y construía en cada individuo lo que se venía llamando la naturaleza humana. Durkheim rompió con la tradición idealista que desde Sócrates identificaba con alumbrar y desarrollar todo el potencial innato en cada persona, lo propio e intransferible que hay en cada individuo, sus cualidades, sus actitudes, valores y maneras de ser, facultades intelectuales, artísticas y morales, hasta conseguir su pleno desarrollo que permita que cada individuo pueda alcanzar su propia identidad y llegar a ser él mismo. La educación en Durkheim, socialización versus educación. Los análisis que realizó Durkheim sobre la educación permitieron conocer el papel y el sistema de enseñanza en que se desempeñaron las sociedades modernas, además de que se ofreció la posibilidad de relacionar las diferencias culturales con las desigualdades de posición y de clase. Según Durkheim, la educación homogeniza a los individuos en una cultura común y en su definición implica la socialización y diferenciación de los individuos en culturas determinadas que vienen dadas desde la división del trabajo. Cuando hablamos sobre lo que hizo Durkheim en la educación, tenemos que pensar en cómo se ha influido en la construcción de una moderna sociología, ya que dentro de ella y sus análisis constituyen el contenido fundamental de todo su pensamiento, pues su teoría sociológica constituye toda una sociología de la cultura. Para que podamos captar el concepto de educación de Durkheim, se necesita tomar en cuenta los análisis como la respuesta sociológica
a las ideologías pedagógicas vigentes en su época, ya que así la sociología de la educación durkheimiana es producto sobre todo una crítica de la concepción idealista de la educación. Todo su esfuerzo se centraba en derribar la imagen que la educación y el sistema de enseñanza habían elaborado el idealismo alemán sobre todos los planteamientos educativos de Kant, pues ya que para Kant el ser humano, en el momento en que nace, posee una serie de facultades que la educación debe desarrollar y potenciar, y su papel de las instituciones consistía en sacar a la luz esas potencialidades que la persona humana tiene en su interior, ya que así para Kant la educación no debía estar orientada hacia el presente y el pasado, sino hacia el porvenir, hacia el futuro y tratando de mejorarlo, ya que el objetivo de sus análisis pedagógicos no consistían en describir o en explicar lo que es o lo que ha sido la educación, sino en determinar lo que debería de ser. ¿En qué ayuda la educación de Durkheim? La educación de Durkheim no impartirá ideologías concretas a los jóvenes. Tampoco se pondrá de parte de un partido político. La educación de Durkheim no desorientará los ámbitos naturales y ampliará una buena comunidad llena de necesidades para todos, al igual que esta podrá ser un buen apoyo para los hombres del futuro. Para Durkheim, ya que la educación era lo más esencial, la escuela de Durkheim no les impartirá sus ideas a los niños, ya que ellos se formarán por sí solos y como ellos quieran, a la misma manera que cualquier persona de un grupo social. ¿Qué es lo que debe de llevar un sistema de enseñanza correcto? La moral debe de destacar entre todos los criterios. El estudio no debe de ser autónomo, ya que debe de avanzar conforme cada uno de nosotros pensamos. Debe de tener una formación concreta y solidaria, al igual que debe de llevar una organización respetuosa entre los hombres y la sociedad. Lo principal, ¿qué es lo que debe de tener una buena educación? Esta debe de traer un espíritu innovador, dándole oportunidades a cada uno de nosotros. Esta no debe de ser privatizada, ya que no habría motivos para hacerlo, así no estaría limitando el pensamiento de cada uno de nosotros. Al igual que la escuela debe de evidenciar cada uno de los actos que se cometan dentro de esta y cómo esta va a efectuar a lo largo de su vida. En la práctica educativa, Durkheim definía como las relaciones educativas como relaciones de comunicación y transmisión de contenido. Estas dos las relacionaba y decía que eran relaciones de dominación. También señalaba que la autoridad moral era una cualidad principal que tenía el educador. Igual comentaba que encarnar el deber simbolizaba y representaba la cultura y imponerla era más decisivo que enseñarla. Verdadero instrumento de denominación de las almas. Sistema educativo Durkheim. Bueno, y con esta frase que Durkheim nos decía, pues quiere decir que inculca el sentimiento y la realidad del poder y de la autoridad del medio social y de la cultura común. Y en el sistema de enseñanza, él definía la escuela como un medio moral socialmente organizado. Y al sistema educativo lo definía como un conjunto articulado de prácticas pedagógicas educativas en una sociedad dada. Por medio de la sociedad renueva de continuo las condiciones de su propia existencia. Y bueno, también desemboca en una teoría del sistema de enseñanza que digamos que esta relaciona con lo que constituye el conjunto de toda su sociología.